Juan capítulo 5 y vamos a leer del 1 hasta el 9. Repitan conmigo: Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 9. Vamos a estudiar en la palabra del Señor un encuentro bien especial entre el Señor Jesucristo y un hombre que tenía una situación muy similar a la de muchas personas hoy en día. Dice entonces la palabra: después de esto había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Allá había un estanque con 5 pabellones que quedaban cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llama Bethsatá. Debajo de estos pabellones habían muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que había estado enfermo tanto tiempo y le dijo: ¿te quieres sanar? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua empieza a moverse. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y camina. El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Eso fue en un día de descanso. Amén. La palabra del Señor nos está mostrando a nosotros un milagro que sucedió, un milagro de sanidad, ¿verdad? Ahí está hablando el Señor, mostrando su poder y su misericordia sobre un paralítico. Había un paralítico allí. Una de las cosas que Dios nos quiere enseñar a través de este pasaje es el tiempo en que Dios responde a nuestras peticiones. Muchos de nosotros hemos estado necesitados de un milagro, necesitados de una respuesta de Dios. Hemos estado esperando una salida, tal vez en el área financiera, tal vez en el matrimonio, tal vez en la vida personal, en la sanidad interior, o bueno, muchas cosas. Cada uno de nosotros, yo creo que todos nosotros aquí presentes estamos esperando de Dios un milagro, que suceda algo en nuestras vidas, sea lo que sea, pero estamos esperando algo del Señor, estamos esperando una respuesta. Hay algo que Dios me enseñó en este pasaje y es que Dios nunca llega tarde. Él nunca llega tarde, Él nunca se retrasa en responder. Pero hay una serie de cosas que el Señor permite que sucedan en nuestra vida y en las circunstancias que nos rodean. Primero que todo, para quitarnos a nosotros como los velos que no nos permitan ver que Él es el que está actuando. También para quitarnos nuestros puntos de confianza, en lo que estamos acostumbrados a confiarnos y a esperar. También Dios muchas veces, Él se mueve. Dice la palabra del Señor en Isaías 55, en los versículos del 7 hasta el 9. Allí dice, lo voy a parafrasear, dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mi manera de obrar no es como la vuestra. O sea, yo no actúo como actúa el hombre o como el hombre piensa. O sea, Dios se mueve muy diferente a como nosotros nos movemos o a como nosotros esperamos que Él se mueva. Tal vez tú estás esperando de Dios algo, pero no necesariamente Dios se va a mover de la manera como tú estás esperando o de la manera como tú piensas que Él actuará en tu vida. Pero hay algo que quiero que entendamos y vamos a leer en el versículo 6. Dice: cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo: ¿te quieres sanar? Miren, ese versículo 6, Dios nos está enseñando que Él nunca ignora nuestra situación. Es más, no se sabe hace cuánto tiempo llevaba el Señor
mirando al paralítico. Pero yo me imagino, él veía al paralítico y él veía todo el asunto, que se movía el agua y todo el mundo bajaba arrastrados porque todos estaban cojos, paralíticos. Yo me imagino todos arrastrándose y veía al paralítico una y otra vez intentando llegar al estanque. Jesús ya lo había visto hace rato. Dile a la persona que tienes al lado, Jesús hace rato sabía de tu necesidad. O sea, Dios no ignora, el Señor no ignora tu necesidad, el Señor no ignora la situación por la que tú estás pasando. A veces pareciera, al entendimiento humano, a veces sentimos, en algún momento de nuestra vida hemos sentido como si se le hubiera olvidado que estábamos ahí. Me hace acordar como aquel día que iba Jesús en la barca con los discípulos y se acostó a dormir. Y entonces los discípulos le dicen, Maestro, usted está durmiendo y nos estamos hundiendo, nos estamos muriendo, se nos está llenando esta barca de agua. Y tú estabas durmiendo. Pero el Señor lo que les decía a ellos es, hombres de poca fe. Y reprendió al viento y reprendió las aguas, y dice que todo se calmó inmediatamente. Pero realmente Dios no actuó cuando los discípulos querían que actuara. Él actuó en el momento oportuno. Dios actúa en el momento indicado. Él entra en escena solamente cuando es el tiempo oportuno. En tu vida, para que Dios pueda hacer un milagro, en tu vida, para que Dios pueda traer una respuesta, hay un momento oportuno de Dios, no el tuyo, el momento oportuno de Dios. Porque Dios tiene que prepararnos a nosotros para ese milagro. Jesús le pregunta al paralítico, ¿te quiere sanar? Pero no es porque él no lo supiera. Jesús sabía que el paralítico quería ser sanado. Pero el Señor Jesús, cuando le hizo esa pregunta, sacó a la luz, manifestó cuál era la situación que tenía el argumento, digámoslo, en el paralítico había un argumento, había como una manera de ver la vida, que el Señor Jesús tenía que derribarle eso, o sea, derribarle ese argumento, derribarle como eso en lo que el paralítico se apoyaba para poder ser sanado. Y mire lo que si Jesús tal vez en varias ocasiones yo he tenido la oportunidad de predicar sobre este mensaje, y una de las cosas que más me llama la atención es que Jesús pregunta, ¿te quieres sanar? Entre otras palabras, Jesús se presenta y dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Usted se imagina? Si el Señor Jesús, al presentarse a ti, te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué haríamos? ¿Cierto? ¿Qué haríamos nosotros si Él se presenta y dice, ¿qué quieres que haga por ti? Estaba el paralítico teniendo precisamente como ese momento como pídeme lo que quieras, ¿qué es lo que tú quieres? El paralítico le hubiera respondido lo más lógico. Si Jesús le dice, ¿te quieres sanar? El paralítico le hubiera dicho, sí, te estaba esperando. Qué bueno que llegaste, yo te estaba esperando. Pero vemos la respuesta del paralítico. Jesús le dice, ¿te quieres sanar? Y el paralítico le dice, ay, lo que pasa es que yo no alcanzo a bajar al estanque. Lo que pasa es que cuando yo voy a bajar, otros se me adelantan. Y no, ya perdí. O sea, yo no tengo oportunidad. O sea, en otras palabras, el paralítico le está diciendo a Jesús, nada más y nada menos a Jesús, le estaba diciendo, me gustaría mucho ser sanado, pero no puedo bajar, porque mi condición de paralítico no me permite llegar más rápido. No lo puedo hacer. El paralítico estaba enfocado en su situación, estaba enfocado en su limitación. A algunas personas les puede pasar que no tienen problemas para reconocer que Jesús todo lo puede. Levanten la mano aquí quienes creen que Jesucristo todo lo puede. Todo, ¿cierto? Jesucristo todo lo puede. Ahora, el problema
Bueno, algunos que son incrédulos, pues ya es otro tema, pero hay personas que saben y que creen firmemente que Jesús todo lo puede. Pero cuando les preguntan, ¿y tú crees que Jesús puede hacer en tu vida un milagro? Ya son pocos los que levantan la mano. Tiene que ver con la manifestación del poder de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Porque tú puedes creer que Él todo lo puede, pero cuando tiene que ver con tu situación es como si hubiera un frenón. Dice, sí, pero como si tu problema fuera más grande que el poder que sabes que Jesús tiene para resolverlo. El paralítico estaba enfocado en su situación. Si el paralítico fuera consciente de la persona con la que estaba hablando, Jesús le dice, te quiere sanar. Y yo recuerdo al centurión, ¿te acuerdan que el centurión le dice a Jesús, no soy digno de que entres a mi casa, pero con una palabra tuya bastará para sanarlo? O sea, no necesitas entrar, Señor, con solo que digas la palabra, porque tú tienes la autoridad. Eso es una gran demostración de fe. El paralítico hubiera dicho lo mismo. Jesús le dice, ¿te quieres sanar? Y el paralítico le dice, sí, Señor, solo di la palabra. Y yo ya me estoy parando. Diga nomás. ¿Cierto? Diga de una, que yo me voy parando de una. Porque la palabra que salía de la boca de Jesús traía sanidad. Hasta el punto de que muchos muertos fueron resucitados. Los leprosos eran sanados. Los que tenían, los que estaban oprimidos por demonios eran liberados. O sea, el poder que salía de la boca de Jesús cuando Él declaraba la palabra era tremendo. Y el paralítico no sabía, hermanos, el paralítico no sabía con quién era que estaba hablando. Yo creo que no, ¿cierto? Porque le dice Jesús, que te quiere sanar, y el paralítico le dice, sí, pero es que el estanque, o sea, no miró a Jesús, miró el estanque. Y así le puede pasar a muchas personas que yo he conocido. Gente que sabe, tiene como un discurso intelectual que Jesucristo resucitó, que venció a la muerte, que al tercer día resucitó entre los muertos, y hasta por allá medio van diciendo como el credo que le enseñaron a uno desde chiquito. Pero cuando llega el momento de que sí creen que ese poder de Jesús se puede manifestar en su vida personal, en su caso particular, las personas dudan. Y les pasa lo mismo que el paralítico. O no sabía con quién estaba hablando. Alguien diferente, como la actitud de Zaqueo. Cuando Zaqueo supo que Jesús iba pasando por Jericó, Zaqueo dice la palabra que se arrimó a la multitud para verlo pasar por la calle. Y como no pudo alcanzar a verlo, se tuvo que subir a un árbol. Cuando Jesús lo vio, le pareció gracioso que se hubiera subido en un árbol, estaba por ahí chilingueado, era la única persona que estaba como un miquito por ahí subido. Y a Jesús le pareció gracioso el haberlo visto allí subido, pero Jesús vio más allá. Y lo que el Señor Jesucristo vio fue esa fe. O sea, había una necesidad tan grande en Zaqueo. Y eso fue lo que conmovió el corazón de Dios a responderle. La necesidad tan grande que tenía Zaqueo. Entonces Jesús había una multitud tremenda, pero Él llegó, fue derecho donde Zaqueo y le dijo, baja del árbol que hoy me quedo en tu casa. Y mucha gente pegó el grito al cielo y dice, pero es que el maestro no sabe, este hombre cómo es de sinvergüenza, cómo le ha robado a tanta gente aquí en Jerusalén, es un usurero. Y a Jesús no le importó eso. No le importó, simplemente bajó. Ahora, cuando Zaqueo vio a Jesús, tenía tanta alegría, tenía tanta emoción porque sabía quién era Jesús. Y ahí fue cuando nos conocemos en la Escritura todo lo que hizo, que empezó a devolver lo que había robado y empezó a ver todo un milagro en él. No saber con quién estaba hablando era un gran problema para el paralítico, ¿cierto? El paralítico tenía puesta su mirada, su esperanza en un estanque. Tenía puesta su esperanza en un estanque. Y estaba al frente de él el dueño de la sanidad. ¿Cuántas veces tú
Has puesto tu esperanza en un estanque. Y muchas veces Jesús se presenta a tu vida dispuesto a hacer en tu vida un milagro, pero tú estás pegado de un estanque. Por eso te digo que Dios nunca llega tarde, pero Dios comienza a actuar. Cuando ya el paralítico no tenía ninguna esperanza, dijo, no, aquí no hay más de otra, yo no soy capaz de alcanzar a bajar, aquí siempre me ganan, yo así no soy capaz de bajar rápido, no tengo ninguna esperanza. O sea que ya el estanque había dejado de ser su esperanza. Ya él sabía que el estanque no era su esperanza, ¿cierto? Que el movimiento de las aguas, en algunas versiones de la Biblia dice que bajaba el ángel del Señor y movía las aguas, entonces que la gente tocara el agua y quedaban sanados. Pero Dios, en este caso, tuvo que quitarle al paralítico la esperanza que tenía en el estanque. Y eso es lo que el Señor te está hablando en este día. Porque muchas veces has condicionado un milagro, has condicionado la respuesta del Señor a una circunstancia específica o a un factor externo. A veces has condicionado el milagro de Dios o que Dios haga algo, si tal cosa. Y el Señor te quita tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si Jesús hubiera hecho esto, venga, lo ayudo a bajar, lo carga, venga, lo ayudo a bajar, y el estanque se movió, ¡pum!, lo tiró al estanque. Lo hubiera hecho, lo hubiera podido hacer. Pero ¿a quién le daba la gloria el paralítico? ¿Al estanque o a Jesús? Si cuando tú estás en medio de una aflicción financiera y hay una persona que en medio de la situación te socorre, yo por ahí siempre digo la tía de España, la famosa tía de España, ¿no? Tiene que acabarse el giro de la tía de España para que puedas ver quién es el que realmente te está dando la plata, ¿o no? Si tú estás condicionando un milagro de sanidad en tu vida, por ejemplo, a través de la mano de un médico, la medicina. Pero ¿qué tal si a ti te diagnostican que no tienes alternativa, que ya ni operándote te puedes sanar de tal cosa, por ejemplo? Te quitan el estanque, ¿cierto? Entonces, ahí sí puede venir el Señor a sanarte. Entonces tú dices, no, es que ese médico es bendito. Hay gente que dice, no, yo a ese médico le tengo una fe. Ese cirujano es el mejor cirujano de Pereira o de Colombia. Y lastimosamente así ha pasado, hermanos. El mensaje de Dios en este día, hermanos, es eso, es que Él nunca llega tarde. Pero Él llega en el momento, hermanos, Él llega preciso en el momento, cuando tú ya no tienes ninguna esperanza. A Él le gusta actuar así, cuando ya no tienes ninguna esperanza, porque Él sabe que como tú ya no tienes ninguna esperanza y Él aparece, tú inmediatamente lo identificas a Él. Pero si las cosas se dieran de otra manera, tú tienes recursos, tú tienes tus propios medios y nunca vas a reconocer su grandeza y su actuar, su poder. Me impacta mucho lo que dice el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y camina. ¿Por qué lo hizo? O sea, esa pregunta a mí me inquieta mucho. ¿Por qué Jesús, a pesar de que el paralítico era un hombre incrédulo, era un hombre religioso, era un hombre que ni siquiera lo conocía, ni lo reconocía? Es que no, en realidad, hermanos, yo les digo sinceramente, no era digno de recibir ese milagro. ¿O sí? ¿Ustedes creen que sí? Se encuentran con Jesús y dicen, no, es que ese estanque, o sea, seguramente vio a Jesús predicar algún día en la sinagoga, pero lo vio como un simple predicador, lo vio como un simple maestro de la ley, otro fariseo, yo qué sé, algo pasó, pero el paralítico no conocía a Jesús realmente como Él era.
¿Cuántas personas de nosotros anhelamos un milagro, pero no conocemos realmente el autor de los milagros? Por eso es tan importante conocerlo a Él. Sin embargo, a pesar de que el paralítico estaba más esperanzado en un estanque que en lo que Jesús podía hacer, Jesús tomó la iniciativa y decir: tú no me conoces, tú no me honras, tú no me estabas buscando, pero yo te encontré. Y te sano porque te amo, no porque te lo merezcas. Así de sencillo. Te sano porque te amo, te sano porque quiero manifestarme a ti. Tal vez me has visto predicar muchas veces en la sinagoga, pero por estar pidiendo plata no me pones cuidado. Porque había muchos paralíticos que se arrimaban a la sinagoga o en los alrededores era pedir plata, ¿cierto? Como mucha gente que uno ve por ahí en la mendicidad y que se acercan a las puertas de los templos católicos y que están por ahí, ¿cierto? En muchos lugares, que no les importa escuchar el mensaje, que tú les puedes llevar un pancito, un cafecito con leche. Ay, madrecita, Dios me la bendiga. Pero cuando les empieza a hablar de la palabra, lo van despachando a uno. A veces hasta se paran y se van, porque estaban más concentrados era en la necesidad, exacto, en la necesidad. Y de pronto pudo haber pasado eso con el paralítico, estaba más concentrado en su necesidad y estaba al frente de alguien que no solamente podía sanarlo de su problema de salud, sino que también podía darle salvación, podía darle vida eterna. El que estaba allí, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en otras palabras, y le dice el Señor, y leyendo ahí el versículo 14, dice: después Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo: mira, estás sano, así que no peques más o te pasará algo peor. El hombre fue y les contó a esos judíos que Jesús lo había sanado. O sea, él regresó sí, era la sinagoga. Él regresó a la sinagoga. Y todo el mundo lo vio, tenía la camilla así debajo del brazo. Y todo el mundo estaba asustado porque hacía, ¿cuántos años? 38 años. ¿Ustedes se imaginan una persona? ¿Ustedes se imaginan, usted, mija, 38 años sin poderse parar de una camilla? Horrible. De los músculos atrofiados, bueno, terrible. Pero dice la palabra del Señor que Dios mostró misericordia. Aunque no estaba esperando un milagro de Jesús, lo recibió. Pero Jesús llegó en el momento indicado. Él nunca llega tarde. Repite conmigo: aunque yo no buscaba a Jesucristo, Él me encontró. Eso pasó, hermanos. Aunque no lo buscábamos, aunque no habíamos resuelto nuestra vida, aunque estábamos vueltos un flequero, Él se acercó a nosotros. Él se acercó a nosotros así como se acercó al paralítico. Cierra tus ojitos. Entiende lo que Dios te está diciendo en este día. Primero que todo, el Señor te dice hoy: yo nunca llego tarde. Nunca llego tarde. Dios siempre está pendiente de tu necesidad y Él sabe lo que estás pasando. Él nunca ignora lo que estás viviendo. Él nunca ignora la situación por la que tú estás pasando. Pero aunque tú no te merezcas el favor de Dios, aunque tú no te merezcas un milagro, una respuesta, Él lo hace solo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Para Él darte vida, para Él darte sanidad, para Él darte salvación, para Él responder a tu petición. Él lo hace solamente porque Él es bueno. Dale gracias al Señor por ello. Dale gracias al Señor por ello. Y antes dile con todo tu corazón: Señor, yo quiero conocerte. Yo no quiero que tú pases por mi lado y que yo no te reconozca y que yo no entienda quién eres tú, que yo ni siquiera sepa el poder que tú tienes para hacer las cosas en mi vida. El problema no es que tú no sepas quién es Jesucristo. El problema es que tú creas lo que Él puede hacer en tu vida. Porque hay gente muy religiosa
que se la pasa, hermanos, diciendo que cree en Jesús, pero el conocimiento que tienen es un conocimiento religioso, como el del paralítico. Aunque sabía que Jesús estaba predicando, pero no lo reconocía como el autor de toda sanidad. Jesús es el autor de toda sanidad. Dice la palabra en Isaías 53, versículo 5, que por sus llagas todos fuimos curados, todos somos curados, no solo del cuerpo, sino también del alma. Él nos sana, Él trae para nosotros sanidad. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo reconozco que tú eres mi sanador, yo reconozco que tú eres mi única esperanza, que tú eres mi único recurso, que nunca llegas tarde, que a pesar de que haya puesto mi mirada en otras personas, en otras cosas, yo sé que tú eres el único que nunca me fallará. Podrá fallarme todo el mundo, aún mi familia, pero tú nunca me fallarás. Tú siempre estarás conmigo. Yo te doy muchas gracias por tu gran amor, porque sé que estás aquí, porque sé que tú estás aquí, Señor, porque eres propicio a nuestras necesidades y nunca llegas tarde.